Hola queridos alumnos, ¿cómo están? Soy su profesora Magali y en esta ocasión vamos a desarrollar el tema de la semana número 17. En este vamos a trabajar algunos signos de puntuación que son elementales para poder darle sentido y ordenar el mensaje en las oraciones textuales, escritas. Recuerda de que los signos de puntuación son una herramienta que permite la comprensión y permiten también el buen estilo en la redacción escrita. Bien, entonces veamos ahora estos signos a continuación. Bien chicos, pasemos a revisar ahora nuestros ejercicios. Pregunta número 1. En los siguientes enunciados represente la coma donde corresponde. Luego escriba a la derecha la clase de coma empleada. Para jugar bien al fútbol tenemos que jugar en equipo. Aquí en esta oración vemos que se ha iniciado con un complemento circunstancial de finalidad. Por lo tanto, es necesaria el uso de la coma hiperbática, ¿verdad? Aquí. Sería entonces porque la oración está desordenada, estamos comenzando con un complemento circunstancial. En la letra B dice, ya hay quórum, así que vamos a empezar la reunión. En esta oración nosotros podemos observar una locución conjuntiva. La conjunción así que. Así que delante de ella debemos de colocar solo una coma. No puede ir después, nunca después de la palabra que debemos emplear una coma conjuntiva. Letra C. Son nuestros Paloma, el río, la tierra, el viento y el cielo. Bien, aquí se entiende que se está hablando a Paloma, por lo tanto, Paloma debe ser un vocativo. Ahora, aquí venimos a enumerar los elementos que son nuestros. El río, la tierra, el viento y el cielo. Y entonces, hemos usado la coma vocativa y la coma enumerativa para separar las frases nominales. Sabemos que a río revuelto ganancia de pescadores. Bien, en esta oración hay un elemento que se ha omitido, el verbo, ¿verdad? Por eso decimos, sabemos que a río revuelto, coma, hay ganancia de pescadores. Entonces es una coma elíptica. Letra E. Francamente no me extraña oírle decir tantas mentiras. Bueno, esta oración ha comenzado con un adverbio. Siempre que tengamos una oración que comienza con estas palabras, finalizadas con este sufijo, debemos de colocar una coma, debido al adverbio oracional. En la letra F tenemos, ella es Marisol, quien cantó Corazón, contento, en 1968. Bien, aquí estamos haciendo una precisión acerca de Marisol, que es el antecedente. Por lo tanto, notamos la presencia de una subordinada adjetiva, una adjetiva explicativa. Entonces serían comas explicativas, porque están encerrando una proposición subordinada adjetiva, que modifica al antecedente Marisol. Pregunta número 2. Se escriben entre comas las frases explicativas, pues estas añaden alguna precisión o comentario adicional sobre un antecedente nominal. Según ello, determine qué enunciados requieren necesariamente estas comas. 1. Simón y Garfunkel, intérpretes de El sonido del silencio, nacieron en 1941. Intérpretes del sonido del silencio es una aclaración o es un comentario adicional acerca de los antecedentes. Por eso debe estar encerrado entre comas explicativas. En la número 2, hola, oscuridad, mi vieja amiga, he tenido que conversar contigo otra vez. Hola, oscuridad. Ahora, aquí en esta oración nosotros estamos observando la presencia de un elemento vocativo, es decir, le estamos hablando a alguien. Hola, oscuridad. Mi vieja amiga ha venido a conversar contigo otra vez. Mi vieja amiga es parte del sujeto, del predicado de esta oración. Por eso, mi vieja amiga no requiere comas.
Estas comas, como repito, es una coma vocativa, porque se le está hablando, se le está saludando a la oscuridad. Número 3. El laureado escritor peruano Julio Ramón Ribeiro hoy cumplirá 90 años. Muy bien, aquí tenemos una frase en la cual notamos que estamos colocando el nombre propio de la persona. El laureado escritor, el nombre del escritor es Julio Ramón Ribeiro. Por eso no es necesario el uso de las comas, porque es un nombre propio. En la número 4 tenemos los reyes de España, Felipe y Leticia, presiden hoy la Junta de la RAE. Muy bien, aquí tenemos la precisión de los nombres propios, ¿no es cierto? ¿Quiénes son? Felipe y Leticia. Son dos personas que integran los reyes, que conforman justamente los reyes de España. Por esa razón, en este caso, sí es necesario el uso de las comas, porque estoy aclarando los nombres de los reyes. Por lo tanto, entonces, el uso de las comas explicativas son elementales en la número 1 y número 4. La clave correcta es la letra B. Pregunta número 3. De acuerdo con la ortografía de la lengua española, los signos de puntuación deben transgredir la estructura oracional, salvo excepciones. En ese sentido, ¿en qué enunciado se incumple esta prescripción? 1. Aurelio dijo: cómodo, tus defectos de hijo son mi fracaso de padre. Bien, en esta oración vemos el uso de los dos puntos debido a la cita textual, las comillas también que deben aparecer por la misma razón y la coma del vocativo. Por lo tanto, entonces los signos de puntuación son adecuados. Número 2. Siguiendo el vuelo del águila, hemos de hallar el camino del cielo. Esta oración ha comenzado con el complemento circunstancial. Por lo tanto, la coma hiperbática sí es necesaria. En la número 3 dice: en los Panamericanos ganaron medallas de oro Gladys y Cristian. Pero la primera coma es necesaria debido a la frase hiperbática que inicia esta oración. Pero el uso de los dos puntos no se requiere, ya que Gladys y Cristian son el sujeto. Nunca se separa el sujeto del predicado a través de este signo de puntuación. En la número 4 dice: las provincias de Lima son Huaral, Cañete, Huaura, Ollón, Yauyos. Bien, en este contexto, después de un verbo, salvo que sea una cita textual, no debe aparecer los dos puntos. Por lo tanto, entonces, las oraciones que presentan estos signos errados, en todo caso, porque no están cumpliendo con la estructura correcta de la oración, serían la número 3 y 4. La clave correcta es la letra C. Pregunta número 4. Los dos puntos se emplean para conectar proposiciones yuxtapuestas con relaciones de causa-efecto. Según esta función, ¿qué enunciados requieren de los dos puntos para mantener esta relación significativa? Número 1. Las orquídeas se han marchitado. Dos puntos. No tenían agua suficiente. Bien, aquí tenemos primero un efecto, porque es la consecuencia, y la causa, la razón, es que no tenían agua suficiente. ¿Verdad? Número 2. No llovió durante meses. Dos puntos. Los agricultores perdieron la cosecha. Aquí tenemos al revés la causa, no llovió, y la consecuencia de que no haya llovido es que los agricultores lo perdieron todo, ¿verdad? El efecto. Número 3. Nunca estuvo dispuesto a colaborar. Esa es la causa. Luego dice: le pidieron su renuncia. Ese es el efecto de no haber colaborado, ¿verdad? Y la número 4 dice: no coman esas ciruelas ni esas manzanas, están muy verdes. Esa es la causa. O sea, primero hemos iniciado con el efecto, con la consecuencia, y luego tenemos la razón, el motivo por el cual no se debe de consumir esas frutas, ¿cierto? Entonces tenemos aquí las proposiciones que van a marcar
Según la pregunta, la causa y el efecto serían la número 2 y 3. La clave correcta es la alternativa D. Pregunta 5. La puntuación establece relaciones sintáctico-semánticas entre las diferentes frases del texto. Según esta caracterización, ¿qué enunciados presentan uso adecuado de los signos de puntuación? 1. Sé que un hombre que no piensa por sí mismo, no piensa en absoluto. Bien, en esta oración el uso de la coma no es necesario. No es necesario. ¿Por qué? Porque tenemos en primer lugar un sujeto. Un hombre que no piensa por sí mismo, sujeto, no piensa en absoluto. La coma no puede separar el sujeto y el predicado de una proposición. Número 2. A ellos que ganaron medallas olímpicas, los premiará el jefe de Estado. Que ganaron medallas olímpicas es una proposición subordinada adjetiva explicativa y está modificando al antecedente ellos. Por lo tanto, su uso sí es adecuado. En la número 3, la ciudad de Huanta huele a jazmines, violetas, geranios y margaritas. Aquí tenemos el uso de los dos puntos ante una enumeración, pero no es la forma, porque nunca se utiliza este signo delante, o mejor dicho, después de una preposición. No puede unir. Tendría que ser otro estilo de enumeración para que se inserte el uso de los dos puntos en este contexto. La número 4. La voz robot es morfológicamente un nombre epiceno masculino. Bien, la palabra robot es un extranjerismo y en este caso, como se le está dando un uso especial, ya que se está precisando lo que es el tipo de voz, es necesario destacarla o resaltarla del resto de la oración. No es una palabra, aunque robot es un préstamo y está adaptado a las normas del castellano, en el contexto se le está dando otra valoración, con un término lingüístico, porque dice la voz. Por eso el uso de las comillas es adecuado. Ahora, morfológicamente es como una aclaración, una precisión, un énfasis del emisor, por lo tanto el uso de las comas explicativas o incidentales, en este caso, son adecuadas. Entonces las formas correctas serían la 2 y 4. La clave correcta es la letra C. Pregunta número 6. ¿Qué enunciados guardan estricta correspondencia con las normas establecidas en la ortografía de los signos de puntuación? O sea, estamos buscando qué oraciones están correctamente puntuadas. En la número 1 dice, en los años 70, Hugo Cholo Sotil jugó en el Fútbol Club Barcelona. En esta oración hemos iniciado con el complemento circunstancial de tiempo. Por lo tanto, es necesario efectivamente el uso de la coma hiperbática. En la número 1, en los años 70, es complemento circunstancial de tiempo. Por lo tanto, el uso de la coma hiperbática es correcto. Luego dice, Hugo Cholo Sotil jugó en el Fútbol Club Barcelona. Pero aquí la palabra cholo es un apodo, un sobrenombre. Por lo tanto, requiere del uso de las comillas, porque está insertado dentro del nombre propio. En la número 2, cuando se tiene diabetes, también es un complemento circunstancial. Se está usando la coma hiperbática. ¿Qué alimentos no se deben comer, doctora? Tenemos una pregunta directa, ¿correcto? Y en ella estamos colocando a el vocativo. Cuando el vocativo aparece en esa posición, la coma debe encabezarla y debe de cerrarse los signos de interrogación con esta palabra. Por lo tanto, el uso es correcto. En la número 3 dice, el primer ministro expresó muy molesto. 2 puntos. Y acá tenemos una cita. El que ríe el último, ríe mejor. Aquí, en esta cita, tenemos un sujeto. El que ríe último, él ríe mejor. La coma no puede separar el sujeto y el predicado. En la número 4 dice, tu hija Roxanita reprobó inglés básico.
no podrá acceder no podrá acceder al básico 2. Aquí se ha usado las comas debido a que se puede hacer referencia, en este caso, a un vocativo. Es decir, tu hija, yo le hablo a la persona y le puedo decir también, Roxanita, reprobó inglés básico. Esa es una forma y es adecuada. También cabe la posibilidad de que tu hija Roxanita sea el nombre de la hija, y en esa situación no necesitaría las comas. O puede ser de que yo haga un énfasis, una aclaración acerca del nombre de la hija. Entonces, en la número 4, el uso de estas dos comas es opcional, puede ir o no puede ir, depende de cuál sea la intención. Pero como se ve, en mi opinión, esto es más un vocativo. Y entendiéndolo así, el uso de las comas sí son adecuadas. Luego, el uso de los dos puntos es necesario debido a la relación de causa y efecto. Es decir, este es el motivo, reprueba el inglés básico 1, entonces el efecto no accederá al básico 2, ¿verdad? Por lo tanto, esta alternativa, que tiene distintas interpretaciones, también es correcta. Por lo tanto, las formas correctas serían la 2 y 4. La clave correcta es la letra C. Pregunta número 7. Los signos de puntuación que establecen relaciones lógicas de sintaxis y de sentido entre los diferentes elementos del texto, según este fundamento, ¿qué enunciado presenta uso adecuado de los signos de puntuación? Dice, el 20 de diciembre de 2011, en un acto celebrado en el Salón de Actos Institucional de la Real Academia Española, se presentó oficialmente el volumen Fonética y Fonología. Bien, aquí estamos comenzando con un complemento circunstancial, el 20 de diciembre de 2011, y luego se hace mención del lugar, en un acto celebrado en el Salón de Actos Institucional. Por lo tanto, es necesario el uso de las comas para señalar la explicación o la aclaración del lugar. Por lo tanto, el uso del punto y coma sería inadecuado. Debería toda esa frase estar encerrada entre comas. Ahora, se presentó oficialmente el volumen, el nombre del volumen es Fonética y Fonología, entonces, coma no va, porque estoy aclarando su nombre. El nombre del volumen es Fonética y Fonología. Por lo tanto, la alternativa, acá también A está descartada, la letra B también por el uso de esta coma. En la letra C dice, se presentó oficialmente el volumen. Se presentó oficialmente, ¿no? Este adverbio está muy ligado semánticamente a este verbo anterior, por lo tanto, el uso de las comas no es necesario, puede ser optativo. Lo que sí es riguroso es comenzar con el complemento circunstancial y hacer solamente la aclaración. Por lo tanto, el enunciado correcto sería la letra D. Repito, por la coma hiperbática y por hacer una explicación. Pregunta número 8. De acuerdo con el uso normativo de los signos de puntuación, señale los enunciados que reflejan correctamente estas instrucciones. Oración 1. Cuando hayas cortado el último árbol, contaminado el último río y pescado el último pez, te darás cuenta de que el dinero no se puede comer. Notamos aquí una enumeración que justamente se evidencia por el uso de los participios. Cortado el último pez, contaminado el último río, pescado el último pez. Bien, pero todo esto es parte de un complemento circunstancial de tiempo que está al inicio de la oración. Porque la oración menciona, tú te darás cuenta, ¿verdad? Esta es la proposición principal. Por esa razón, es necesario solamente el uso de una coma hiperbática. ¿Sí? Este signo de puntuación, el punto y coma, era innecesario en este contexto. La coma enumerativa que encabeza la proposición es adecuado.
Oración 2. Los títulos de películas, programas de radio y televisión, esculturas, cómics, cuadros, etcétera, se escriben con letra mayúscula, con inicial mayúscula. Bien, en esta oración hemos notado el uso de las comas enumerativas para separar los elementos que se están mencionando, los elementos contables de esta oración, y luego tenemos la abreviatura etcétera. La abreviatura lleva punto. Ahora, ellos se escriben con letra inicial mayúscula. Bueno, como notamos, aquí tenemos un complemento directo, porque es lo que se escribe. Sin embargo, estamos observando el uso de la coma. En mi opinión, el uso de la coma no debe separar el objeto directo y el predicado. Por lo tanto, debe ser una oración incorrecta. En la número 3 dice, Odebrecht utilizaba codimones en lugar de usar nombres reales. Es decir, los registraba con apodos para identificar a los receptores del dinero. La palabra codimones se utiliza entre comillas debido a que es un extranjerismo. Es una palabra que tiene otra connotación y tiene el sentido de apodos, ¿no? Apodos o sobrenombres. La locución, es decir, requiere del uso del punto y coma, ya que el enunciado es relativamente extenso. Por lo tanto, la oración número 3 es adecuada. En la número 4 dice, el compositor ruso Tchaikovsky, 1840-1893, musicalizó El lago de los cisnes, La bella durmiente y Cascanueces. Pero aquí tenemos el uso de los paréntesis debido a la precisión, al dato, el uso del guión también para separar las fechas intercaladas, pero el uso de los dos puntos no es adecuado. Así que después de un verbo no debe ir dos puntos cuando se va a enumerar, salvo que sea una cita textual. Por lo tanto, el uso es inadecuado. Sin embargo, jóvenes, en el solucionario se menciona que la clave es la número 2 y la número 3, o sea, la letra B. Pero, como repito, en mi opinión, esta coma no es necesaria debido a que estoy separando el objeto directo y el verbo, ¿no? Los objetos directos ni los indirectos se separan de los verbos. En los días que están por delante voy a hacer la consulta respectiva para poder precisar si esta coma en realidad es necesaria o no. La clave, como dice el solucionario, sería la alternativa B. La número 9. El uso adecuado de los signos de puntuación facilita la comprensión de un texto escrito. De acuerdo con este principio, luego de puntuar el siguiente texto, cuantifique solo las comas que se han requerido. Según el artículo 103 de la Constitución Política de Colombia, aquí es necesario los paréntesis, ¿verdad? Y luego una coma para poder separar el complemento circunstancial y el inicio de la oración. Los mecanismos de participación ciudadana en ejercicio de su soberanía son el voto, con el que elige a sus gobernantes, el voto, coma, con el que elige a sus gobernantes, el referendo, aquí tendría que ir un punto y coma, el referendo con el cual aprueba o rechaza, aprueba, coma, rechaza o deroga normas jurídicas, coma, y la revocatoria del mandato, con la cual da por terminado un mandato conferido en algunos gobernantes. Bien, en el enunciado entonces, como vemos, es necesaria la primera coma, que es una hiperbática, la segunda coma, que va a encerrar un elemento explicativo, ¿no? El punto y coma que aparece debido a la complejidad de la enumeración, el voto, el referendo y la revocatoria del mandato.
¿no? Son tres elementos complejos. Por eso el uso de las comas es necesaria, ¿verdad? Luego tenemos el referendo, coma, otra vez se va a hacer la explicación, igual que en el voto, aprueba, coma, rechaza o deroga normas jurídicas. Coma, aquí este uso sería una coma conjuntiva, y deroga al mandatario ante una enumeración compleja. Y nuevamente otra coma debido a la explicación. Es el mismo estilo de explicación que se ha aplicado para el primero, el segundo elemento enumerativo y el tercer elemento enumerativo. Entonces, sumándolas serían 6. La clave correcta es la alternativa A. Pregunta número 10. Aplique las reglas de puntuación a los siguientes enunciados, luego determine cuál de ellos presenta más signos de puntuación. Letra A. Por aquella época, coma, Edilberto, coma, que todavía era un niño, coma, desconocía la diferencia que existía entre un dromedario y un camello. La coma que hemos aplicado es una hiperbática y luego comas explicativas. Letra B. Ante la institución que representa la multilateralidad, Donald Trump, aquí va coma antes del sujeto, Donald Trump ha realizado en su discurso en la Asamblea General de la ONU una encendida defensa del aislacionismo. En este enunciado, como es un enunciado relativamente extenso, tenemos que colocar una coma para hacer una pausa entre los elementos incidentales. Donald Trump, en su discurso de Asamblea General de la ONU, coma, ha realizado una encendida defensa del aislacionismo. Nuestra vida es muy corta, coma, así que aprende a perdonar rápido, coma, a olvidar y amar con el corazón. Letra D. El presidente del Perú, Vizcarra, aseguró, el presidente del Perú, coma, Martín Vizcarra, coma, aseguró, dos puntos, comillas. Si hay algún pronunciamiento del Tribunal Constitucional, coma, lo vamos a respetar, cerramos comillas. Bien, el uso de las comas ante Martín Vizcarra es porque estamos aclarando el nombre del presidente y es una frase que está separada del elemento más importante que es el núcleo, presidente. Es como una explicación o una aclaración de presidente. Ahora, también tenemos el uso de los dos puntos porque es una cita textual y este viene acompañado de comillas. Dentro de la cita tenemos un complemento circunstancial. Por esa razón, el uso de la coma hiperbática es necesario. Por lo tanto, la alternativa que requería mayor número de signos de puntuación sería la letra D. 11. El uso apropiado de los signos de puntuación es importante para la correcta comprensión y expresión del texto escrito. De acuerdo con ello, aplique adecuadamente estos signos en los siguientes enunciados. El cantante estadounidense de salsa Frankie Ruiz, quien interpretó el tema Y no puedo, falleció en 1998. Bien, aquí el nombre Frankie Ruiz, pues una explicación del núcleo del cantante, tiene que ir entre comas. Quien interpretó el tema. Esto también es una explicación acerca de Frankie Ruiz. Es una subordinada adjetiva, por lo tanto debe acabar la explicación con el nombre o el título de la canción. En la letra B dice, en el año 1193 a.C., París dijo, hijo de Priamo, aquí tenemos que colocar una coma hiperbática, París, viene luego una posición, hijo de Priamo y príncipe de Troya, coma, porque es una explicación, es un elemento, una posición, rapta a Helena. ¿Quién es Helena?
esposa de Melenao, rey de España. Rey de España lleva coma. Aquí tenemos aposiciones, entonces el uso de la frase positiva o de la explicación de los elementos incidentales implican el uso de este signo. En la letra C dice, en efecto, coma. Estamos empezando la oración con una locución. Hace 15 años, es un complemento circunstancial de tiempo, algunos países esgrimían erróneamente el argumento de que la corrupción era, de hecho, algo aceptable. Aquí estamos notando de que la oración está compuesta de todos sus elementos oracionales ordenadamente, por eso no necesito de ningún otro signo. En la letra D dice, en la prosperidad, coma, nuestros amigos nos conocen, punto y coma, en la adversidad, coma, conocemos a nuestros amigos. Aquí estamos teniendo una idea en contraposición, por lo tanto el uso del punto y coma sería necesario. Y luego en la última parte, en la adversidad, es un complemento circunstancial. Como está el inicio de esta proposición, tiene que llevar una coma hiperbática. Bueno, como nos hemos dado cuenta, en la pregunta número 11 no nos estaban pidiendo marcar una clave, solamente desarrollar o colocar los signos de puntuación. Pregunta número 12. Según los signos de puntuación aplicados o no a las proposiciones subordinadas adjetivas, en el enunciado, los funcionarios que hacen daño a la sociedad serán condenados a prisión por jueces que no hacen daño a la sociedad. Debemos interpretar ¿qué? Bien, como notamos en este enunciado, tenemos dos tipos de proposiciones subordinadas. Una adjetiva, la primera, adjetiva explicativa, y la segunda es una adjetiva especificativa. Muy bien. La diferencia entre la estructura y la función que cumplen las subordinadas adjetivas es importante. Recuerde que una adjetiva explicativa no restringe, solamente añade un dato. Añade un dato. Se pueden omitir de la oración, ¿correcto? Por lo tanto, la oración en el fondo quiere decir esto. Los funcionarios serán condenados a prisión. Eso es lo que quiere decir, o sea, la mayoría. Ahora, que hacen daño a la sociedad, solamente estoy refiriéndome que se entiende que los funcionarios dañan, ¿no es cierto? Que hacen daño a la sociedad, son los que dañan. Todos los funcionarios, entonces, dañan. Muy bien. Por lo tanto, los funcionarios serán condenados, ¿cierto? Por jueces. Ahora, jueces que no hacen daño a la sociedad. O sea, estos jueces evidentemente son inofensivos, ¿no es cierto? Son jueces que ayudan, apoyan a la sociedad. Entonces son jueces justos, ¿verdad? Justos, son buenos, son inofensivos. Por lo tanto, se deduce que todos los funcionarios hacen daño a la sociedad y no todos los jueces hacen daño a la sociedad, solamente un grupo. Por eso están las adjetivas especificativas restringiendo a un grupo específico de jueces. La clave correcta sería la alternativa C. Bien, chicos, espero que el día de hoy hayan entendido todo el contenido y que hayan puesto en práctica todos sus conocimientos. Espero que les vaya muy bien y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.